Hoy veremos el tema de uso de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son aquellos que protegen diferentes partes del cuerpo para evitar que el trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o una enfermedad. No evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Los requisitos generales de los EPP exigen que los empleadores lleven a cabo evaluaciones de riesgos en los lugares de trabajo e identificar posibles amenazas de tener accidentes, así como contar con el equipo necesario para todo su personal y que estos a su vez los mantengan en buenas condiciones de uso, limpieza, desinfección, sustitución y almacenamiento. Hacer que el lugar de trabajo sea seguro incluye facilitar instrucciones, prever procedimientos, impartir formación y proporcionar supervisión para alentar a las personas a trabajar con seguridad y responsabilidad. Cuando se hayan aplicado controles mecánicos y sistemas de seguridad seguros, pueden prevalecer algunos peligros. Por ejemplo, el peligro de sufrir afecciones en los pulmones, por ejemplo, por respirar aire contaminado, en la cabeza y los pies, por ejemplo por una caída de objetos, en los ojos, por ejemplo por la presencia de partículas aéreas o por salpicaduras de líquidos corrosivos, en la piel por contacto con materiales corrosivos, en el cuerpo, por ejemplo por exposición a temperaturas de calor o frío extremos, y en estos casos es necesario utilizar EPP para reducir los riesgos. La correcta utilización, almacenaje y conservación de los equipos de protección personal es una parte muy importante para asegurar su eficiencia. Los EPP deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose, y si alguno sufre de algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Para un correcto uso y mantenimiento se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Leer las instrucciones de uso, almacenaje, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección que indican las especificaciones de los productos recomendados en cada caso. También conocer las clases de protección frente a distintos niveles de riesgo y limitaciones de utilización. Conocer la fecha de caducidad de los EPP o sus componentes. Contar con los accesorios y los repuestos necesarios. Y conocer el tipo de embalaje adecuado para su transporte. Es necesario señalar que una incorrecta utilización o una deficiente conservación de los elementos de protección personal pueden generar riesgos añadidos a los trabajadores, debido a diferentes problemáticas tales como alteraciones de la función protectora, falta de higiene en el equipo, molestias e incomodidades del usuario, entre otras. Por lo tanto, el EPP deberá ser llevado por el trabajador durante el tiempo que se estime oportuno, ya que se demuestra que el hecho de portar el equipo durante un periodo más corto del que se ha establecido previamente supone un decrecimiento exponencial del grado de protección, siendo en la práctica equivalente a no haber llegado a utilizar dicho equipo de protección personal. En cuanto a la selección de los elementos de protección personal, se debe tener en cuenta que en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, entre otros, la empresa deberá suministrar los equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Por lo tanto, se deben escoger productos adecuados para proteger contra los riesgos, conforme a las normas establecidas y con la asesoría de los proveedores. También se debe tener en cuenta que se debe escoger equipos que se adapten bien al usuario, tener en cuenta la talla, la forma y el peso del EPP. Si los usuarios participan en la elección, es mucho más probable la rápida adaptación a los mismos. Tenemos que asegurarnos de que se pueda contar con repuestos para los equipos cuando el caso lo amerite. Se debe contar con toda la información de uso de los equipos para que las personas sepan cómo utilizarlos, donde se explique por qué son necesarios, cuándo utilizarlos y qué limitaciones tienen. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el conocimiento de que el EPP es apropiado, tras explicarle para qué tarea está prevista su utilización, y que en caso de dudas el empleador debe buscar la opinión de un asesor especialista. Esta se debe otorgar. Hay diferentes tipos de elementos de protección personal
y los EPP que se implementen en cada organización dependerán de las actividades de riesgo a las que estén expuestos los trabajadores. Estos se pueden categorizar de acuerdo a la zona del cuerpo que protegen. Por ejemplo, para la cabeza, los cascos de seguridad permiten proteger la cabeza frente a posibles impactos, choques eléctricos o quemaduras. Deben utilizarse con sus correas ajustadas correctamente en la quijada. Por parte de los oídos, se deben utilizar cuando el ruido en el lugar de trabajo excede los niveles establecidos por el Ministerio de Salud. Las personas expuestas deben utilizar protección auditiva. Para esto existen dos tipos: los tapones que se insertan en el conducto auditivo externo y las orejeras que van alrededor de la cabeza absorbiendo el ruido ambiente. Para los ojos, estas se deberán utilizar cuando se está en presencia de proyección de partículas, líquidos, humos, vapores, gases y radiaciones, y se deberán utilizar protectores de ojos. Estos solo cubren la zona ocular, dado que también se tienen elementos de protección personal para el rostro. Estos protectores faciales no solo protegen los ojos, sino también el resto del rostro, bloqueando el paso de rayos ultravioleta o infrarrojos y de otros cuerpos extraños como plásticos transparentes, cristal templado o rejillas metálicas. Para las vías respiratorias se debe proteger al trabajador de contaminantes presentes en el ambiente, tales como polvos, neblinas, vapores orgánicos o gases. Para eso existen diferentes tipos de respiradores con sus respectivos filtros. Para los pies y las piernas, el calzado de seguridad es fundamental, ya que protegen de la humedad, de sustancias calientes y de caídas o golpes en superficies peligrosas e inestables. Además, para proteger las piernas de salpicaduras de metales fundidos, se deben utilizar polainas de seguridad resistente al calor. Para la piel, los trabajadores que realizan labores prolongadas bajo los rayos ultravioletas deberán aplicarse protector solar cada 2 horas y utilizar vestimenta que cubra la piel expuesta a la radiación para evitar todo tipo de quemaduras. En caso del cuerpo entero, para utilizar aquellos trabajos que se ejecutan en altura, se deben usar cinturones o arneses de seguridad enganchados a una línea de vida. En tanto, los trabajadores que estén expuestos a sustancias corrosivas, a altas temperaturas o a radiaciones, debe utilizarse vestimenta con tecnología adecuada que impida el contacto directo. De esta forma, toda la protección ocular, auditiva, de manos, de pies, de cabeza, respiratoria y del cuerpo en general deberá ser llevada a cabo esta seguridad por el uso adecuado de esos elementos de protección personal. En el sector salud, el uso de elementos de protección personal se ha ido fortaleciendo a partir de lo vivido durante la pandemia de COVID-19. Se utilizan diferentes actividades y a partir de ellas depende el uso o no de algunos de ellos. Sin embargo, aquí destacamos a grandes rasgos los que se deben utilizar. Se destaca el uso de gorros, de mascarillas, de gafas o protectores faciales, de la bata o el uniforme, los guantes y los zapatones, conocidos como polainas. Los principales factores para el uso de estos elementos de protección personal son el compromiso de las personas que manejan el trabajo, tanto a nivel ejecutivo como aquellas con responsabilidades operativas, contando además con la concientización de las necesidades del uso de parte de los empleados en general. También se debe tener en cuenta el análisis de los riesgos de las tareas que se realizan para la correcta adopción del tipo de elementos de protección personal necesarios. Hay que pensar en el control y la prevención de los riesgos y tener una capacitación y entrenamiento del personal para el uso adecuado de estos elementos. Muchas gracias por su atención.